¿Cómo están? Qué bueno. Quiero invitarle, mi hermano, a que abra su Biblia en Efesios, por favor. En el capítulo 5, vamos a leer, por favor, el versículo 1 y 2. ¿Todos lo tienen? Efesios 5, 1 y 2. Este día yo quiero compartir con usted un tema que se llama el Dios de gracia y que está dentro de la serie Conociendo a Dios. Efesios 5, 1 y 2. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Dios de gracia, el Dios que se entrega. Vamos a hablar de este atributo de Dios, de su gracia. Hablar de Jesucristo, de la persona de Jesús, es hablar de entrega, ¿verdad que sí? Una entrega como ninguna, que es impulsada por su amor incondicional, su entrega incondicional, que solo Él tiene. Y la razón por la cual Jesús, Dios, tiene amor y entrega incondicionales, mi hermano, es porque Él es lleno de gracia. Todos los atributos de Dios son perfectos, pero su gracia resalta de manera especial, porque su gracia lo impulsó a entregarse, tomando el lugar del pecador y recibiendo el castigo que a éste le correspondía. En cuestiones de derecho, me pareció muy interesante una definición de lo que es gracia. Gracia es el beneficio, don y favor que hacían los soberanos sin merecimiento, particular según los casos que se reflejaban en la legislación que en ese tiempo estaba vigente. Era una concesión gratuita de un soberano sobre alguien que merecía un castigo, pero ellos otorgaban perdón por gracia del castigo. Eso es en cuestión de derecho. Me pareció interesante el hecho de que dice inmerecido. La Biblia dice que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. ¿Lo han leído? Eso está en 1 Pedro 5:10. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia, toda. La palabra gracia, en ese versículo como en otros del Nuevo Testamento, es la palabra charis en griego. Algunos la dicen yaris. Hay un carro por ahí, ¿verdad?, que se llama yaris. Significa gracia. Y significa como gratificante, de manera o acción. Significa también congraciarse, significa donativo, significa un favor. Y tiene una connotación este significado de gracia, de manera específica, que dice que la gracia es una actitud favorable que causa gozo al que la otorga. ¿Sabías que Dios, cuando tuvo gracia por ti y por mí, fue causa de gozo para Él? Fue causa de tristeza ver a su Hijo sufrir en la cruz, pero saber que a través de eso tú y yo íbamos a ser rescatados del pecado, eso fue causa de gozo para Él. La gracia es una actitud favorable que causa gozo al que la otorga. Hay maneras diversas en las que la gracia de Dios se manifiesta sobre el hombre. La Biblia describe algunas de ellas, y una de ellas es la gracia de Dios sobre la personalidad de alguien. Fíjate lo que se decía de Jesús cuando era un niño. Cuando Jesús era un niño se decía lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios en la personalidad. Eso lo dice Lucas 2:40. Hay una manera más en la que la gracia de Dios está sobre los hombres, y es la gracia de Dios en los actos, en cómo nos comportamos.
Dice un versículo en la palabra de Dios: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Así como estás actuando, Tito, le decía Pablo, así continúa, que la gracia de Dios esté en lo que haces. El favor de Dios esté ahí en lo que haces. Una tercera forma que la Biblia menciona, donde reposa también la gracia de Dios en el hombre, es la gracia de Dios en la manera de hablar. También se decía de Jesús, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Eso lo dice Lucas 4:22. Hay un versículo más al respecto que dice, sea vuestra palabra, esa es una exhortación para ti y para mí de parte de Dios, sea vuestra palabra siempre con gracia. Así como Dios pone el favor suyo sobre ti, que tú lo pongas en otros, aún en tu manera de expresarte. Eso significa. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada quien, a cada uno, para que tengas la gracia y la sabiduría de Dios sobre ti y sepas hablar. Eso lo dice Colosenses 4:6. En todos estos ejemplos que le di, la palabra gracia significa lo mismo: el favor de Dios sobre el hombre, sobre la mujer. La palabra charis, la palabra griega, y es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Tú puedes reflejar en la vida en cómo te comportas, cómo hablas y lo que haces, de que está en ti el favor de Dios. Porque el favor de Dios es la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. La gracia de Dios, mis hermanos, tiene características, y de hecho déjeme decirle que la gracia de Dios es un tema que es muy profundo. Yo pienso que para estudiar este tema, hermano, usted necesitaría, si usted se pone a estudiar y se mete de lleno a estudiar la gracia de Dios, usted va a necesitar mucho tiempo. Yo quise enfocarme en las características que sobresalen de manera muy especial en la gracia, en el Dios de la gracia, y vamos a verlas. Mire, la primera característica de la gracia de Dios es que es eterna. Diga conmigo, es eterna. Eso es, la gracia de Dios es eterna. Fue ideada antes de ser empleada y fue propuesta antes de ser impartida. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable, a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer el verso 14, por favor. Dice así, Juan 1:14, ¿lo tiene? Muy bien, dice, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Hay gente que nos visita por primera vez, si nunca han escuchado algunas palabras como estas de la Biblia, vamos a tratar de explicarlas, ¿verdad? Para que entendamos qué estamos viendo. Y aquel verbo se refiere a Jesús, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¿Cuál Juan? ¿El apóstol? El Bautista. Está escribiendo Juan el apóstol, pero está hablando de Juan el Bautista. Dice, verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es como se debió haber leído, ¿verdad? En este pasaje, mis hermanos, están encerrados muchos aspectos con respecto a esta característica de que la gracia de Dios es eterna. Vamos a ver por qué. Fíjese nuevamente lo que dice el verso 17 que usted y yo acabamos de leer.
El verso 17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, después de leer esto, hay quienes pudieran cuestionarse lo siguiente. Puede haber quien lo haga, La gracia vino a formar parte del carácter de Dios hasta que Jesucristo se manifestó en la tierra. ¿Cuántos creen que no? Yo también creo que no. A partir de entonces, me refiero a cuando Jesús vino, ¿es que Dios se convierte en el Dios de gracia? Diga conmigo, no. La respuesta es no, porque Él es Dios de gracia desde siempre. Desde siempre. Vamos a ver algunas razones. Por ejemplo, en tiempos de Noé, la Biblia dice en Génesis, por el capítulo 6, que a Dios le dolió. ¿Cuántos saben que a Dios le duele la maldad del hombre? Dice en Génesis 6 que a Dios le dolió la maldad del hombre a tal grado que Él dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra arrepiento aquí no significa que Dios se equivocó, significa que a Dios le dolió en su corazón que el hombre tomara el camino equivocado. A eso se refiere. Pues me arrepiento, me duele en mi corazón de haberlos hecho, porque se desviaron. Y el verso 8 de Génesis 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia en ese verso de Génesis es la palabra favor. La palabra gen, del hebreo antiguo, que significa favor. Significa también, mire lo que es doblar o inclinarse con bondad hacia un inferior. Eso es favor. La palabra gracia aquí en Génesis es conceder, es apiadarse, es ser compasivo, es dar y es favor también. Esto nos habla de que están perfectamente conectados los significados de gracia en el Antiguo Testamento y gracia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces mire, habiendo Dios decidido destruir a todas las criaturas por la maldad en la tierra, se inclinó con bondad hacia Noé y lo salvó a él y a su familia. ¿No le suena familiar eso? Dios se inclinó con bondad hacia un hombre que creyó en él y de en medio de toda la destrucción, a él sí lo salvó. Tuvo gracia de Noé. La gracia de Dios es eterna. Vaya conmigo, por favor, hermano, al Salmo 32. El rey David escribió este salmo de una manera, obviamente él era un poeta, ¿verdad? Pero él escribe este tipo de cosas también porque conocía el corazón de Dios. Salmo 32, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Muy bien, dice así. Vamos a estar viendo muchos versículos para corroborar todo esto, obviamente en la palabra de Dios. Dice así Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada, y cubierto su pecado. Fíjese, hermano, David conocía que el requisito de Dios era un sacrificio para que él perdonara. David vivió antes que Cristo viniera, ¿sí o no? A David ni por aquí le pasaba, en una manera digamos natural, que Dios iba a manifestar su gracia a través de Jesús. Pero David, como conocía el corazón de Dios, él era un hombre conforme a su corazón. Él sabía que Dios, aunque se le ofreciera un sacrificio imperfecto, aún así él perdonaba. Y todo ese grupo de sacerdotes que estuvieron en el entorno de David, David sabía que muchos de ellos ofrecían sus sacrificios nada más por no más. Y David decía: Dios perdona de todos modos. Aunque su ley es exigente y pide un sacrificio, y el sacrificio no es perfecto delante de él, Dios derrama de su gracia. Eso quiere dar a entender David. Dice el verso 2 de Salmo 32: bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué? No culpa de iniquidad. ¿Por qué? Dice: porque en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabía usted que Dios desde siempre puede ver el corazón del hombre? Y si él en el pasado pudo ver el corazón del hombre mientras le sacrificaba un animal, Dios podía decir: este hombre lo está haciendo con sinceridad, y aunque el animalito no cumple los requisitos que yo pido,
trae una pata quebrada ahí. Aún así, por el corazón de esta persona, porque no tiene otro corderito, yo voy a tener gracia delante de él, porque Dios ve el corazón. David entendía eso desde antes que Cristo viniera. Por eso se expresa así en este salmo. Jesucristo, por su entrega y sufrimiento, vino a ser la máxima expresión de la gracia de Dios en la tierra. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que sí? Cristo fue la máxima expresión de la gracia de Dios en la tierra. Pero su lugar como hijo de Dios, Jesús no lo tomó cuando Él vino a la tierra. El lugar que Jesús tomó cuando vino a la tierra fue el lugar de hijo del hombre. ¿Sí o no? Porque se hizo carne. ¿Pero por qué dice se hizo carne? Porque ya existía. Cuando vino a la tierra tomó el lugar de hijo del hombre, pero Él ya era el hijo de Dios. Jesús no era mitad hombre y mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Lea de nuevo, mi hermano, por favor, Juan, de nuevo, por favor, Evangelio de Juan 1, capítulo 1. Vamos a ver nuevamente el verso 15 para reafirmar esto. Jesús es el Hijo de Dios desde siempre. Dice Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Dice Juan el Bautista: a este yo me refería cuando les decía que iba a venir alguien de parte de Dios. Es el que viene después de mí, pero él es antes de mí, porque era ¿qué? Primero que yo. Lea por favor el verso 1 y 2 de Juan 1, los primeros versos de Juan 1. Dice: en el principio era el verbo. ¿Por qué le dicen a Jesús el verbo? Porque un verbo es la acción, es la palabra hecha acción. Dios habló la palabra y el que la accionó, la puso en acción fue Jesús. Por eso es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Yo le pregunto, ¿cuál principio? El Génesis. Desde el Génesis era Cristo y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Eso significa, literalmente, Él ha estado desde siempre con el Padre. Cuando Dios creó al hombre, ahí en Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Por eso dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen, porque ya estaban ahí. Antes de que tú y yo fuéramos ni siquiera un embrión, ya Jesucristo estaba a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen eso? Porque si no lo creen, entonces voy a creer que es de una secta por ahí, ¿eh? Los hombres que anunciaron la venida de Cristo como Redentor estaban conscientes de su preexistencia y lo reconocían como tal. Tanto Juan el Bautista como Juan el Apóstol tuvieron la experiencia de mirar cara a cara al eterno Hijo de Dios, al eterno Hijo de Dios que fue hecho hombre. Jesucristo ha reinado desde siempre a la diestra de Dios, al lado del Padre, y es uno con Él, y es uno con su Espíritu. Y esa realidad de que Cristo siempre ha existido confirma que el corazón de Dios siempre ha estado lleno de gracia. Amén. Siempre. Yo no sé cómo pueden existir grupos religiosos que tienen aún la venda en los ojos, atreviéndose a negar que Cristo sea Dios. ¿Cómo tienen entonces planeado hacerse de la gracia de Dios? Yo no sé cómo. ¿Quieren la gracia de Dios sin Jesús? No sé cómo piensan hacerle, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor, hermano, ahora a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Estamos confirmando que la gracia de Dios es eterna. Dice así, repito, segunda Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de ¿quién más? Y del Señor Jesucristo. ¿Por qué los menciona a los dos? Porque ambos, Padre e Hijo, a través de los dos, la gracia es enviada hacia el hombre. La gracia viene tanto del Padre como del Hijo. Y además esto que usted y yo estamos leyendo constituye la divinidad de Cristo. Es un testimonio de que Cristo es Dios también.
Segunda de Timoteo, por favor, mi hermano, 1:9. A través de la Biblia es como nos enriquecemos, ¿verdad? En los temas que surgen del carácter de Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan en el corazón del Padre, mi hermano, de enviar a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, fue desde antes que el mundo fuera o que el mundo existiera. Dice aquí: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús fue antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa siglos aquí? Es la palabra griega que significa universo. Antes que el universo existiera, el Padre ya había pensado en derramar su gracia a través de Jesús. Eso comprueba que Cristo ya existía, ya tenían el plan ellos. Una versión en inglés traducida al español dice claramente: antes que el mundo comenzara. La gracia de Cristo derramada a nosotros desde antes que el mundo comenzara. Como diría un mexicano, desde endenantes, ¿verdad? La segunda característica de la gracia de Dios es que es gratuita. Vaya conmigo a Efesios 2, hermano, ahora, por favor. Efesios 2:8. La gracia de Dios es gratuita. Efesios 2:8 dice, ¿lo tiene? Muy bien, dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que, ¿me lo dice fuerte, por favor? Don. Dile al que está a tu lado: don. No que le digas don a él, sino don, ¿verdad? Es un don de Dios, no por obras para que nadie presuma nada, ¿verdad? Eso significa. ¿Qué es la palabra don, mis hermanos? Ustedes lo saben. Es la palabra doron en griego, que significa regalo, significa presente, significa ofrenda y obviamente significa también sacrificio, porque algo que se regala es algo que se sacrifica, ¿sí o no? Si no te costó a ti, entonces ¿cómo lo regalas? Si no te costó, nada más lo pasas. Pero cuando te cuesta, es realmente de parte de ti un regalo. Cuando tú regalas algo, sacrificas parte de tu dinero para comprar ese regalo, ¿sí o no? Tienes que pagar. Pero la persona que lo recibe, el único sacrificio que tiene que hacer es decir gracias, ¿no? ¿Qué sacrificio? Pero va a decir gracias si es que valora que ese regalo tuvo un costo. Porque si no lo valora, ¿cómo va a decir gracias? Imagina el agradecimiento que debemos expresar a aquel que no pensó en darnos un pequeño obsequio. Te traje un pequeño obsequio. No, Él dio a su Hijo porque amó de tal manera al mundo que ¿qué? Que dio, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios. ¿Cómo ves? Imagínate de qué tamaño deben ser nuestras expresiones de gratitud a aquel que nos dio un regalo de ese tamaño. Imagínalo. Decir que la gracia es gratuita suena redundante. No le voy a decir, válgame la redundancia. No se lo voy a decir, porque decir que la gracia es gratuita suena redundante, pero en el fondo no lo es. Vamos a ver por qué. Le voy a decir por qué, mire. Porque debido a que hasta esta fecha y en nuestra época, mucha gente sigue engañada creyendo que los méritos humanos tienen que ver con su obtención. ¿Sí me expliqué? Mucha gente en la actualidad sigue engañada creyendo que los méritos humanos tienen que ver con la obtención de la gracia. Por eso tenemos que reafirmar una y otra vez que la gracia es gratuita. Hay millones de personas ingenuas e ignorantes, lo digo sin ofender, ignorantes de las verdades bíblicas, que persiguen la gracia de Dios con sus obras por delante.
creen que la gracia de Dios está allá y hay que alcanzarla. Hay que correr por ella llevando algo a cambio. Y van detrás de ella. Pero eso es una visión de engaño, porque en realidad la gracia viene detrás de nosotros y nos alcanza. ¿A cuántos de ustedes Cristo los encontró? Muchos dicen, yo encontré a Cristo, hermano. ¿Estaba perdido Jesús o qué? ¿Quién es el que estaba perdido, Jesús o tú? Él nos encontró a nosotros. La gracia nos persiguió hasta que nos agarró y nos alcanzó. ¿Y dimos algo a cambio? No, nos llegó de sorpresa. Ay, gracias. Pero muchos llevan sus obras por delante creyendo que eso es necesario para la obtención de la gracia. Desde hace siglos, el liderazgo religioso, de todo tipo de liderazgo religioso, que se percata de esta ignorancia, de que la gente no sabe que la gracia de Dios es gratis, lejos de guiarlos a la verdad de la Biblia, de que no cuesta la gracia de Dios, por eso es un regalo, lejos de llevarlos a esa verdad, sacan provecho de ellos deliberadamente, ¿sí o no? Mucha gente se fue a pie, muchos descalzos, a lugares aquí en Jalisco, porque se les puso una penitencia, ¿sí o no? Para adquirir ¿qué? La gracia de alguien. ¿Por qué? Porque no conocen en qué grado se entregó a nosotros la gracia de Dios. Yo estoy investigando, mis hermanos, ¿qué es una indulgencia? Mire, la palabra indulgencia viene del latín indulgentia, y significa bondad, significa benevolencia, escuche, significa gracia, significa remisión. Remisión. ¿Qué es remisión para nosotros en la Biblia? Remisión, a Jesús le llamamos el Redentor, el que fue el pago por nuestra remisión de nuestros pecados, porque remisión es borrar los pecados. ¿Sí? Y dice el significado de lo que es una indulgencia, que es la remisión parcial o total, depende de cómo el líder lo quiera, del castigo temporal que aún se mantiene, no se ha quitado, ahí está, por los pecados, después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. ¿Qué es una indulgencia entonces, de acuerdo a este significado? Es un papel que hace valer a quien tú se lo muestras que el castigo que ibas a recibir ya no lo tienes que recibir todo, y depende de cuántas compres dejas de recibir todo el castigo. Es una remisión. Los primeros antecedentes de las indulgencias, de la práctica de ellas, remontan al siglo III. Y en aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, podía comprar la remisión de su castigo. Fíjese nada más. Podían comprar una indulgencia ya sea para sí mismos o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Era concedida por determinados representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. La práctica de las indulgencias, así como su formulación, fue variando, fue cambiando, evolucionando en el curso del tiempo. La doctrina protestante no la aceptaba, la indulgencia, por considerar que carecía de fundamento bíblico. Por eso no la aceptaban. En tiempos de la Reforma, 1516, el año, se dice que un fraile enviado por el liderazgo religioso llamado Johann Tetzel lo habían mandado para vender indulgencias con el objetivo de financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Imagine. Martín Lutero vio el tráfico de indulgencias. Vende y vende indulgencias para sacar dinero y construir la basílica en Roma. Les quedó bonita, ¿verdad? Y vio el tráfico de indulgencias Martín Lutero como un abuso que podría confundir a la gente, de despegar sus ojos de la gente del verdadero arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Por qué? Porque no tenían por qué arrepentirse ni confesar sus pecados sinceramente si podían comprar una indulgencia. Martín Lutero vio eso como un abuso y predicó sermones en contra de ellas.
Su enojo creció tanto que fue la ocasión cuando él hizo sus 95 propuestas, sus tesis, y las pegó ahí en la catedral en Alemania, en el pueblo de Wittenberg. Las pegó en la puerta y él confrontó a los líderes y les dijo: si eso que yo puse en la puerta de ustedes, que estoy apoyado en la Biblia para hacerlo, ustedes me confirman con la Biblia de que no es cierto lo que yo escribo, yo me retracto de lo que escribí ahí. Pero nadie le hizo frente, nadie. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Martín Lutero decía: a ver, vamos a discutirlo. ¿Por qué están vendiendo eso a la gente? ¿Por qué les venden la remisión? ¿Por qué? Hay algo más profundo acerca de esto que le voy a leer, mi hermano, para que vea usted al grado al que ha llegado la forma en que el hombre usa la gracia de Dios, cree que la usa en sus propias manos. Lo que le voy a leer es el Código de Derecho Canónico, que define a la indulgencia en estos términos. La indulgencia es la remisión ante Dios, escuche bien, ante Dios, de la pena temporal de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Administradora de la redención. Esto es el Código de Derecho Canónico que se escribió no en el siglo III, se escribió en 1983, hace unos pocos años. Usted podría preguntarse: ¿qué intención tienes, Julio? ¿Mencionar esto para juzgar deliberadamente a un grupo específico y burlarte de ellos? No. La intención, mis hermanos, es denunciar que hay gente que se atreve a vender la gracia todavía, y anunciar que la Biblia dice que es gratuita. Vaya conmigo a Miqueas 3, por favor. Con esto yo le voy a confirmar que mi intención no es juzgar a alguien específicamente. Miqueas 3, verso 9. ¿Lo tiene? Dice así. Está casi al final del Antiguo Testamento. Dice Miqueas 3:9: oíd ahora esto. Aquí está hablando Dios. Le voy a preguntar a usted a quién le está hablando, Conforme leamos, usted me dice a quién le está hablando Dios. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Verso 11 de Miqueas 3. Sus jefes juzgan ¿por qué? Por cohecho. Cobran por decir qué está bien y qué está mal. Y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? Es una pregunta. ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Mis hermanos, ¿a quién les está hablando Dios aquí? ¿A los líderes religiosos de Roma? ¿A quién? A los líderes de Israel. ¿Ya vio cómo no me estoy refiriendo a un grupo en específico? Ah, ya sé a quién estás criticando, Julio. No, la Biblia dice que el tráfico de la gracia de Dios, de las bondades de Dios, querer vender las bondades de Dios, ya se realizaba antes que Cristo viniera. Antes que se empezara a vender indulgencias por parte de ese grupo religioso, ya se vendía la gracia de Dios en el templo de Dios. Esto, mis hermanos, ocurre en todas partes. En todas partes. Esta ofensa grave de decir: yo soy administrador de la redención. Qué tremenda abominación es eso. Esta ofensa tan grave de hacer negocio con las bondades de Dios y de la gracia de Dios ya se practicaba desde antes del cristianismo, desde antes del catolicismo ya se practicaba. Mucha gente hoy enciende su televisión, ¿verdad? ¿Cuántos tienen televisión? Gloria a Dios. Mucha gente hoy enciende su televisión,
buscas un canal cristiano, te enlazas, sale un profeta y hay gente que espera el momento viendo la tele cuando salga el profeta a ofrecer ¿qué? Indulgencias. Manda tus $20, hermano, y nosotros vamos a orar para que tú recibas tu milagro de Dios. O sea que ellos administran los milagros de Dios. ¿Se fija cómo son administradores de la redención? Ellos le van a decir a Dios: Señor, este ya dio sus $20, pásale su milagro para que siga dando. Y Dios arriba: ¿quién más dio para que sigan cooperando aquí, para construir su basílica? El tráfico de la venta de las bondades de Dios ya existía antes que Martín Lutero lo denunciara. ¿Por qué, mis hermanos? Porque siempre ha habido gente que no está convencida de que la gracia de Dios es ¿qué? Gratis. ¿Ya vio por qué no suena redundante? Porque en lo profundo no lo es. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién se puede acercar al trono de gracia? Tú y yo. Di conmigo: yo. Es gratis. Puedes llegar a tu casa si estás acongojado por una situación, y si no lo estás también puedes acercarte y decirle: Señor, yo quiero estar sentado a tus pies, yo quiero recibir de tu gracia, de tu favor, que es lo que realmente me satisface. Y dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente, no con miedo, a ver si me dan una indulgencia, a ver si me la firman. ¡Qué engaño! ¡Qué abominación! Aún en Israel, llegar con un sacerdote en el tabernáculo y decirle: oye, ¿me puedes profetizar? Sí, dame 3 gallinas y 2 puerquitos y te profetizo lo que quieras. Traficar las bondades de Dios. La palabra gratuito es muy común para nosotros. Tú ves un letrero que dice: ven a ver la película, palomitas gratis. Todos vamos a las palomitas gratis, ¿no? ¿O no? Donde ves la palabra gratis, ahí está lleno. Le voy a decir al pastor Olivares: estaría bueno poner afuera un letrero, ¿verdad? Gracia de Dios gratis. No, pues se llena aquí. La gente va a decir: gratis, pues vamos, pues es gratis. Fíjese, la palabra gratis es muy común en nuestro lenguaje, pero lo que es interesante es que la raíz de la palabra gratuito viene de la misma raíz que la palabra gracia. Por eso tú podías decir: es una redundancia eso, Julio, la gracia es gratis. En el fondo ya ve usted que no. Cuando se dice que una cosa es gratuita, quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba. No la debes. Te dan tus palomitas gratis y no tienes que sacar las monedas para pagarla, ¿verdad? No se te adeuda eso que se te está dando porque es gratis. Le llega como simple caridad y al principio ni la pidió ni la deseó. Por ejemplo, tú haces una fiesta cada año para celebrar tu cumpleaños. Les encanta, ¿a poco no? A muchos les gusta hacer fiestas de cumpleaños porque les llevan regalos. Pero hay unos que son verdaderos amigos de sus amigos y dicen: yo voy a hacer mi fiesta para que mis amigos vengan a celebrar conmigo un año más. No importa que no traigan regalo. No, en serio, lo estoy diciendo en serio. Yo sé que tú no eres así, pero no importa que no traigan regalo. Y sinceramente lo dices y lo piensas. Y de repente ves que están llegando tus amigos y tu mejor amigo llega, toca la puerta y le abres: felicidades, muchos días de estos, feliz cumpleaños. Y saca una caja y te la da en las manos. Y dices: ¡ay! ¿Lo esperabas? No. ¿Querías que te dieran un regalo? No, ni por aquí te pasaba. ¿Sabes qué sí es la gracia de Dios? Llegó de sorpresa. Llegó como nieve en verano, dice alguien. Llegó así. Y tú abres la caja y es una autopista. Lili le di para que juegues. Te pones ahí con tu control remoto feliz porque no tenías una autopista. El caso es que algo gratuito no lo esperabas, ni lo pediste, ni lo deseabas, pero llegó como una caridad.
una descripción muy apreciable de lo que es la gracia de Dios, este atributo divino por parte de un escritor americano llamado Abraham Wood, es la siguiente definición: la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. ¿Cuántos se merecían lo que Dios nos dio? Nadie, ¿verdad? Nadie. La gracia de Dios es completamente inmerecida y nada que podamos hacer puede lograrla. Nada que pueda hacer el humano puede lograrla, puede conseguirla. El favor absoluto de Dios, mis hermanos, no es compatible con el mérito humano. Es como querer mezclar la luz con las tinieblas. Donde se prende un foco, ya no hay tinieblas. Es como querer mezclar el agua con el aceite. No puedes. Eso es querer mezclar los méritos humanos con la gracia de Dios. Es imposible. Ve conmigo, por favor, si eres tan amable, a Romanos 4. Romanos 4. Versículo 1 de Romanos 4. ¿Lo tiene? Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque creyó. Pero al que obra, no se le cuenta como salario. El salario, discúlpeme, como gracia. Lo repito, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo le explico esto, hermano? Le voy a poner una parábola urbana. Imagina por un momento que tú, ¿le puedo hablar de tú? Que tú perdiste tu trabajo, te despidieron, recorte de personal, cerraste el negocio porque no hay ventas, estás sin dinero. Y uno de tus amigos en la iglesia se da cuenta. Tú estás en la iglesia esperando de Dios una respuesta, estás ahí, no tienes con qué comprar víveres para tu familia y llega tu amigo y te dice: oye, ven a mi casa, te invito a comer, quiero platicar contigo. Tú aceptas, le dices: muy bien, acepto, y vas a comer. Y estás ahí en la mesa, comiendo con tu amigo, platicando tu problema, cómo es que te despidieron, y estás ahí, y él te escucha. Y de repente ves que al terminar de comer, él saca de su saco un cheque y extiende la mano hacia ti y te dice: te quiero hacer un regalo. Aquí hay dinero para que tú compres víveres para ti y para tu familia durante un tiempo. Te quiero regalar, te lo quiero regalar. Él extiende la mano y tú, cuando él extiende la mano, ves el cheque y ves la cantidad, te haces para atrás de la mesa, te paras y te vas corriendo a la cochera de su casa y te pones a lavar el carro. Te pones a lavar el carro. Pero se lo dejas ahí, lavas ahí. Y luego ya, ¿qué más? Luego te vas al jardín, agarras las tijeras y te pones a podar el pasto. Te pones a podar y sude ahí, pero grueso, sudando. Y limpias el jardín y lo dejas así, ¿no? Y ni jardinero eras. Y luego ya, de ahí, ¿qué hago? Te vas a la cocina a limpiar los platos. Barres y trapeas, sacudes, pintas la casa. No, tampoco, ¿verdad? Todo eso. Y luego ya que terminas cansado, llegas con tu amigo y le dices: ahora sí, gracias por el regalo. ¿Sabes qué te va a decir él? Te va a decir: no, ya no es un regalo. Ahora es un pago que te debo por todo lo que hiciste, que yo no te pedí que hicieras. Por cierto, hiciste tantas cosas que déjame hacerte otro cheque más grande porque te voy a salir debiendo. Lo que tú hiciste
fue evitar que ese cheque fuera un regalo. ¿Qué hubiera pasado si tú haces lo siguiente? Regresa la cinta. Hasta donde estás comiendo ahí con tu amigo, ya te limpias la comida y te va a dar el regalo. Entonces él empieza de nuevo ahí. Oye, te quiero hacer un regalo. Y extiende su mano, tú ves el cheque, te quedas quieto, agarras el cheque y le dices, muchísimas gracias. Esa acción de tomar el cheque y decir gracias, esa acción tuya hace que el cheque sea un regalo. Y hace que la acción del que te lo dio sea un acto de gracia. ¿Me expliqué? Eso es lo que tú y yo acabamos de leer en Romanos. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Permíteme leértelo en la versión Dios habla hoy. Estoy leyendo Romanos 4 y 5. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, obvio, ¿verdad? Sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿A cuántos les gustan los regalos? Porque no cuestan. Es por eso. Pero qué agradables son, ¿verdad? Mis hermanos, hay cristianos, gente que se dice ser cristiana, mejor dicho, ¿verdad? O bueno, cristianos también, que cuando se encuentran en una situación difícil, claman a Dios. Eso está bien. Clamar a Dios en un momento difícil es algo legítimo, bíblicamente. Y hay gente que, acongojados por una situación, claman a Dios. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y Dios desciende y te ayuda. Él da su socorro, su provisión y te saca adelante. Lo saca adelante a personas así. Y cuando ven que Dios ya les dio a ellos el favor que necesitaban para salir de ese problema, piensan así: ay, Señor, híjole, qué bueno eres conmigo. Ahora sí voy a ir a la iglesia regularmente. Ahora sí, Señor, voy a dejar todas esas cosas que he querido dejar. Ahora sí voy a dejar de fumar. Ahora sí, Señor. Ahora sí, porque es más, Señor, voy a ir con la pastora Vicky a decirle que quiero entrar a maestros de niños. Voy a ir con Chuy García a que me haga una audición para entrar al coro. ¿Por qué? Porque quiero servirte, Señor, porque tú me has dado tanto. Hay un engaño ahí. Fíjese que hay personas sirviendo en muchos ministerios que entran y duran 1, 2, 3 meses, unos 3 semanas, y se salen, ¿verdad, Vicky? Se salen porque no era su lugar. Se metieron nada más porque quieren hacer algo por lo que Dios les dio. Obras. Quieren pagar el regalo del cheque. Se paran a lavar carros. ¿Qué más hago, Señor? Y el Señor: yo no te dije que quisieras nada, es un regalo. Ese es un extremo. El cristiano desbalanceado siempre se va a los extremos. Por eso mismo es desbalanceado. Ese es un extremo. Hacer algo por Dios que inconscientemente los hace sentir que están pagándole a Dios lo que les dio. Eso sucede, hermano. Y es igual de ofensivo para Dios que aquel que de manera ingenua se pone algo en la espalda y se va de rodillas hasta sabe dónde. Es igual de ingenuo, pero hay que comprobar si es bíblico hacer eso para pagarle a Dios. Y pagarle a Dios cuando saben que es imposible. Mis hermanos, si le pagáramos a Dios, esa sí fuera la deuda eterna. No externa, eterna. Si tú piensas así, es porque no entiendes que la gracia de Dios es gratis. Y de manera inconsciente las cosas que haces para Dios te hacen sentir que le estás pagando sus favores, inclusive la salvación. Hoy en día, aún entre cristianos, por ser Semana Santa,
Solo por ser Semana Santa. ¿Cuándo saben que la Semana Santa, todas las semanas del año deben ser Semana Santa para nosotros? Todas. Porque vivimos en santidad, ¿verdad? Muchos que se andan destrampando ahorita en su pecado, en la carne, porque no han nacido de nuevo, van a querer regresar a la iglesia un día y a retomar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el otro extremo. Dice la Biblia en la versión Biblia al día: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia no sería gracia. Romanos 11:6, en versión Biblia al día. Ya no es por obras, porque en tal caso, si así fuera, ya no sería gracia, ya no sería regalo. El lugar que ocupan las obras en el tema de la gracia debe ser bien entendido por el cristiano, porque de lo contrario se correrá el riesgo de caer en los extremos, de los cuales uno, tú y yo ya estuvimos hablando ahorita, que es el de querer pagar con obras la gracia de Dios, querer pagar con lo que haces. Hay gente que se siente tan mal cuando no vienen a la iglesia, se les poncha la llanta y ¡ay, no! Dios me va a castigar. No te va a castigar. Ahí haz tu servicio, ahí donde se te ponchó la llanta, ahí alaba a Dios, predícales a tus hijos, recoge la ofrenda para que les des domingo. La gracia de Dios está en todos lados. Pero ¿qué lugar ocupan las obras? Tenemos que mencionarlo, porque muchos viven desbalanceados, como yo le decía, al respecto. El otro extremo consiste en creer que en el marco de la gracia las obras ya no son necesarias. Ya entendí, Julio, ya entendí. O sea, me puedo salir del ministerio, puedo hacer cosas que me gustan de vez en cuando. La gracia de Dios va a estar ahí, ¿verdad? Espérame, no. Como dice la Biblia, espérense. Del hebreo, tengan paciencia, ¿verdad? No, ese es el otro extremo, creer que las obras ya no sirven para nada. Otro extremo, ahora te desbalanceaste, pero para el otro lado. Vaya conmigo nuevamente, hermano, a Efesios 2, es el versículo que leímos, pero vamos a leer el contexto. Efesios 2, por favor. Efesios 2 desde el verso 8. Dice así, nuevamente lo leemos para continuar lo que sigue. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. De manera gratuita, Dios nos da la salvación, y lo único que necesitamos para poder recibirla es, ¿no lo leyó? Fe. ¿Puede decir fuerte fe? Fe. Es lo único que necesitamos para recibir la gracia de Dios. Pero la fe no es el pago por la gracia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El hecho de que tú tengas fe en Dios, no le estás pagando con tu fe por la gracia. La fe, dice aquí, es el medio por el cual se recibe. No es un pago, es el medio. Mire cómo yo lo pude entender esto. Yo tengo o conozco personas, mejor dicho, que se dedican a la agricultura, a la siembra y cosecha de maíz. Ellos son una familia. Y cuando a alguno de ellos la cosecha no le fue tan abundante como al otro, que le faltó maíz va con su hermano y le dice: oye, me faltó para alimentar al ganado, para los víveres de la casa también, porque el maíz es muy utilizado en la alimentación en los pueblos, ¿verdad? Me faltó maíz, ¿me puedes pasar unas 2 o 3 toneladas? Claro que sí, cada uno tiene su granero, ¿verdad? Su bodega de maíz. Algunos de ellos acostumbran tener unas ventanas en las puertas de arriba del granero, porque como son unas montañas de maíz o de otro tipo de granos, lo que hacen es esto: el que pidió el maíz llega con su camión y se estaciona abajo del granero, poniendo su camión hacia la ventana del granero. Abren la ventana o la compuerta y ponen del camión hacia la compuerta un canal como de metal muy pulido, muy resbaladizo. ¿Y qué hacen con eso? Estacionan el camión, ponen el canal metálico y desde arriba empieza a dar palazos de maíz hacia el canal. Por la gravedad el maíz va cayendo al camión, ¿verdad? Y lo llena rápido se llena, ¿no?
El maíz fue gratis. Imagina que su hermano le hubiera dicho: oye, te lo voy a cobrar, págame a 2 pesos el kilo. El otro dice: está bien, te lo pago. Al final hacen cuentas, le paga el maíz. Pero dígame una cosa, ¿qué tiene que ver el pago del maíz con el canal por donde pasó el maíz? ¿Qué tiene que ver? Nada. Eso es la relación que tienen las obras con la fe. ¿Cuál fue el pago por el maíz? El dinero, el sacrificio de este hombre para comprar su maíz. Pero ¿cuál fue el artefacto por donde pasó el maíz? El canal metálico. Por eso su hermano le dijo: no se te olvide el canal. Tú puedes llegar con Dios. ¿A cuántos les gusta el maíz? Puedes hacer palomitas. Si tú puedes llegar con Dios a su bodega y decirle: Señor, necesito abastecerme de maíz. Tú llegas y Él te va a decir: muy bien, déjame abrir la puerta. Las puertas de los cielos, ¿verdad? Las ventanas de los cielos. Déjame abrirle, acomoda tu camión, porque algunos necesitan llenarse mucho. Acomodas tu camión y Dios te dice: ¿y dónde está el canal para poderte abastecer de maíz? Ah, sí, ahorita lo traigo. Lo pones y Dios empieza a vaciar maíz a tu corazón, a vaciar su gracia. Tú y yo acabamos de leer en Efesios 2:8 que somos salvos por, di conmigo, medio. La palabra medio del griego, ¿sabes lo que significa? La palabra medio aquí significa dia y significa el canal de un acto. Significa el medio a través del cual, significa conducto. El conducto, ese canal solamente se usó para que a través de él pasara el maíz. Y mientras más grande, imagínate si pones un popote, pues grano por grano, ¿verdad? Pero si es un canal grande, desciende mucho y rápido. Sin ese canal es imposible que se vacíe el material al camión. ¿Sabes que eso es la fe? Es el medio por el cual desciende la gracia de Dios a tu vida. Lee conmigo ahora el verso 10 de Efesios 2. Estamos hablando que no tiene nada que ver el pago con el medio. Dice Efesios 2, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo preparó Dios las buenas obras para que anduviésemos en ellas? Desde antes que derramara su gracia. Desde antes. ¿Qué lugar entonces ocupan las obras en el hombre en cuanto a la gracia de Dios? Mientras la fe es el medio, las buenas obras son el fruto que produce en nosotros la gracia de Dios. ¿Están notando la diferencia conmigo? ¿Sí me explico? Mientras recibimos por medio de la fe la gracia de Dios, las obras son el fruto, no son un pago por la gracia de Dios. Es un fruto que produce el hecho de que tú estás siendo transformado. Son frutos que producen en ti los cambios que Dios está haciendo. Y un cambio que Dios está haciendo en ti es que de ser una persona egoísta, ahora eres una persona que da. El primer versículo que leímos tú y yo cuando empezamos es: sed imitadores de Dios. ¿Sed imitadores en qué? En que como Él es un Dios de gracia que solamente da y da y da sin esperar recibir, Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso Dios nos invita a que seamos imitadores de Él. Por eso quiere que hagamos buenas obras. Las buenas obras son para que tú hagas acciones que manifiestan que tú eres una persona que da de gracia lo que recibes de gracia. Lo que haces para otros no es el pago a Dios por su gracia. ¿Me expliqué, hermanos? No es. Pablo les dijo a los corintios: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos hombres y mujeres que dan de gracia lo que recibimos de Él de gracia. Pablo dijo en esta misma ocasión que habló con los corintios, les dijo: Él aumentará los frutos de vuestra justicia. Las obras son frutos que Dios produce en nosotros cuando nos ha sido revelada su gracia y nos ha transformado. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Lo que tú haces en la iglesia, lo que tú haces
para Dios no es para pagarle, es para agradecerle. ¿Sí o no? Es por eso que no quería solamente hablar de un extremo. El otro extremo es, entonces ya no hago nada. No, porque la Biblia dice en Santiago 2 que cuando alguien tiene fe, pero no tiene buenas obras, ¿qué pasa con esa fe? Está muerta. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, pero yo te muestro mi fe con obras. ¿Cómo entran en acción las obras con la fe? En que las buenas obras son acciones buenas, claro, que hacemos entre nosotros unos a otros, ayudándonos para demostrarnos que hemos sido transformados por Dios y podemos dar como Dios nos da. ¿Me expliqué? Esa es la intención de las obras. ¿La fe qué es? La fe es la seguridad de que Dios, de que tenemos a Dios allá arriba y nos puede bendecir, y por medio de ella recibimos la gracia de Dios. Eso es el lugar, ese es el lugar que tienen las obras con respecto a la gracia. Aunque la fe es el medio para recibir la gracia, sin obras la fe está muerta. En esto consiste el equilibrio bíblico de un cristiano que debe vivir de esta manera, confiando en Dios siempre en que Dios lo salvó por gracia, gratis, y haciendo buenas obras como resultado de la transformación que ha hecho en nosotros su gracia. La gente que entra a un ministerio y dura años sirviendo a Dios es porque sabe que lo hace para bendecir al pueblo de Dios y agradecer a Dios que lo escogió inmerecidamente. Amén. La próxima vez que te acerques a querer entrar a un ministerio, piensa en tus motivaciones. No te vayas a ir al otro extremo tampoco. No, ya no voy. Ya no quiero servir en ningún lado, Julio, porque ya entendí y no voy a hacer nada. No, no has entendido. Hay que servir, pero para tener una actitud agradecida con Dios. ¿Cuál es la postura que Dios espera de nosotros a partir de que aceptamos ese regalo de la salvación? Número 1, responsabilidad. Vivir en la gracia nos hace privilegiados, ¿sí o no, mi hermano? ¿Cuántos son aquí privilegiados? Yo te pregunto algo, ¿valoras ese privilegio? Bueno, dices que sí. El que valora un privilegio toma una actitud responsable ante ese privilegio y vive honrando al que le dio un galardón sin merecerlo. Sin merecerlo. Es como una anécdota que oí hace un tiempo de un hombre que era boxeador y va y entrena y hace todo para ganar la pelea. Él es casado y su esposa está ahí abajo viéndolo pelear, y empieza la pelea y empieza a pelearse y le dan una tunda al pobre, pero gana. Le dan un cheque y llega a su casa y su esposa lo agarra. Trae para acá. ¿Quién peleó? Él, pero ella se ganó el cheque. Él fue vencedor en la pelea, pero ella fue más que vencedora. ¿No peleó? Solo le dijo a su esposo, gracias. Y todo hinchado, ¿verdad? Todo ahí. Aunque sea ve por hielo, mi amor, para ponerme aquí. Haz algo para agradecer. Me costó. A la hora que se canta un canto de agradecimiento, ¿verdad? Gracias, gracias, Señor. Y muchos así. No sabes que la gracia de Dios es inmerecida, gratuita, y lo que es capaz de darte, la salvación por Cristo. Y como no das gracias, ve conmigo a Romanos 6:1, por favor. Estamos terminando. Romanos 6:1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Está bien eso? Claro que no, ¿verdad? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos se bautizaron en los últimos bautizos que hubo hace un mes más o menos? Mira, lo que tú hiciste fue ir a demostrarle a Dios simbólicamente que tú quieres morir a tu pasado y empezar una vida nueva, porque fuimos bautizados en el bautismo mismo que Cristo fue. Dice el verso 12 de Romanos 6: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no lo dejes, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es el deseo desmedido de pecar de la carne. Dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre ¿qué? Entre los muertos. Mis hermanos, el que no ha recibido la gracia de Dios ni la ha entendido, permanece muerto, porque como no tiene algo que valorar de parte de Dios, va a seguir pecando en contra de Dios. Pero alguien que valora lo que Dios le dio para salvación, va a saber que sabe inmediatamente que es un privilegio y se va a sentir responsable de eso y va a abandonar el pecado. Esa persona está viva entre los muertos. ¿Cuántos son vivos aquí? ¿Los que están dormidos están vivos? Yo sé que están vivos, ¿sabe por qué? Porque se pasan de vivos, porque se duermen y creen que yo estoy muerto y que no veo que están dormidos desde aquí. Ya están así todos. Sí, estoy vivo. Estamos vivos entre los muertos porque conocemos la gracia de Dios. Y dice el verso, ¿en cuál me quedé? Voy a leer el 14, por favor, de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la justicia, bajo la gracia, perdón, discúlpeme, bajo la gracia. Mis hermanos, la segunda acción que Dios espera de nosotros para demostrar que hemos recibido y aceptado y vivimos en su gracia es que somos agradecidos. Alguien que es agradecido, ¿sabe por qué lo es? Porque sabe que la gracia de Dios no se puede pagar con nada. Alguien que se cree recto por sí mismo no va a dejar de pensar nunca que en sus propias fuerzas le puede pagar a Dios. Inclusive piensan que venir a la iglesia es un pago a Dios. Eso no es cierto. ¿Cuántos saben que no es cierto? El agradecimiento es la muestra que le damos a Dios, reconociéndolo a Él y quitando de nosotros el pensamiento de que la gracia puede pagarse. Antes se tenían que ofrecer sacrificios para que Dios perdonara. Hoy Cristo murió en la cruz, nos limpia de nuestros pecados por el único sacrificio que se hizo a través de Él, perfecto, una sola vez y para siempre. Y por ese sacrificio nosotros sabemos que ya no necesitamos hacer otro sacrificio nosotros. Solamente el sacrificio, ¿sabe de qué? De alabanza. El sacrificio que a ti y a mí nos queda hacer, ¿cómo cuesta ese sacrificio, verdad? Es el sacrificio de alabanza. Dice Hebreos 13:15: ofrezcamos siempre a Dios, siempre, por medio de Él, Jesucristo, sacrificios, diga conmigo, de alabanza, fruto de labios. Dile gracias, Señor. No ahorita, en todo tiempo. Es una satisfacción muy especial la que sentimos, y lo digo solamente por testificarlo, la que sentimos los que ministramos aquí la adoración, de que llega uno al piano, ¿verdad, Chuy? Llegas y hay gente que llegan puntuales a la iglesia y llegan y ven que empieza la música y empiezan así solitos, ¿verdad, Chuy? Señor, gracias, están así. Luego ven la letra y están metidos en la letra, cantando con un corazón. Esa persona sabe que no le puede pagar a Dios de ninguna manera lo que Dios le dio. Y si por allá en la esquina ves a alguien así, ¿qué estará pensando? Ya vine, que ya se acabe. Hace unos días fui a las tortillas, a hacer fila ahí para comprar tortillas. Y ya, por alguna razón en la máquina de tortillas, las tortillas empiezan a salir que parecen huevos y con agujeros. Y una señora que estaba delante de mí, compró sus tortillas, las vio y se regresa con el de las tortillas. Oiga, estas tortillas están re feas, parecen huevos y agujereadas, no las quiero, me espero a que salgan bien. Yo me quedé, ay Dios mío de mi vida.
¿Cuántas así de personas, verdad? Que quisieran una tortilla de esas para ponerle un poquito de sal y de chile o salsa mexicana, o un bistec bien asadito. Allá. No, ya, la 1:30. No, ya. Olvídese del bistec bien asadito. ¿Cuántas personas quisieran esas tortillas para ir a las colonias las colonias marginadas y llevar una tortilla a sus hijos descalzos? ¿No? Es malagradecimiento, hermano. Eso es, así se llama. No es una exigencia por un derecho que tú tienes. Es que las tortillas deben de ser redonditas y sin hoyos. Es que eres un malagradecido, es lo que pasa. De todo te quejas. En vez de darle a Dios alabanza, le das quejabanza, ¿verdad? A Dios se le ofrece un sacrificio de alabanza. ¿Sabes qué significa la palabra alabanza en este versículo? Búscalo en tu concordancia, lo vas a comprobar. Es una palabra que se dice aínesis y significa ofrenda de gratitud. Ofrezcamos pues a Dios por medio de Cristo sacrificios de ofrendas de gratitud. Dios no te pide que te vayas descalzo de aquí a sabe dónde, hermano. Dios te pide que seas agradecido y que sepas en todo momento que la gracia de Dios no te costó a ti, le costó a Él, y por eso debemos darle gracias. Amén. Pablo les dijo a los corintios: gracias a Dios por su don inefable. Les dijo en 2 Corintios 9:15. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor, para terminar. A partir de este momento, esto es entre tú y el Señor. Ponte de pie y cierra tus ojos, por favor. Y dile: Señor, ¿cuántos pueden decir gracias esta tarde? Dile: gracias, Señor, por tu misericordia infinita para conmigo. Levanta tu voz, iglesia, y dile: Señor Jesús, gracias. Yo no sé si un día como hoy, yo no sé cuál día fue el día que tú viniste a morir, Señor, y resucitaste de entre los muertos. No sé. Lo que sí sé es que sucedió. Y sucedió, Señor, como la máxima prueba de amor por mí. Y yo, Señor, tratando de perseguir la salvación de alguna manera, la gracia me alcanzó a mí. Tú me has alcanzado, Señor, yendo yo hacia un rumbo equivocado, con mis obras por delante, haciendo cosas creyendo que estas me salvaban. Tú me alcanzaste por detrás y me dijiste: aquí estoy. No te cuesta nada lo que yo te quiero dar. Solamente sé agradecido con el Padre. Solamente voltea hacia todos lados y comienza a dar de gracia lo que has recibido de gracia. Que tus buenas obras no sean para pagarme, dice el Señor. Que tus buenas obras sean para demostrar el mismo amor que yo tuve contigo, lo demuestres tú con tus semejantes. Vamos a servir a Dios, mi hermano. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle siempre, para ser agradecidos por su amor infinito e imposible de pagar. Levanta tus manos y dile: Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias porque tu sangre derramada fue el pago por mis pecados, y yo no tengo ninguna deuda. Lo único que quiero hacer toda mi vida y toda la eternidad, Señor, es exaltar tu nombre, que es digno de alabanza, a través de sacrificios, de acciones de gracias. Vamos a dar un aplauso a Jesús, amén. Vamos a exaltarlo a Él. Te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque dice tu vida en la cruz. Gracias porque me has limpiado de mis pecados. Gracias porque tu gracia, Señor, me alcanzó. Gracias porque te levantaste de entre los muertos y me levantaste a mí, Señor, y me diste vida eterna. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme en tu palabra a la verdad que me hace libre, Señor. Te ofrezco mi vida. Te ofrezco mi vida, Señor, como una ofrenda de acción de gracias. Amén. Amén. Aleluya.